construyendo ideas con sentido. El Grupo SIP cambia tu mundo. Posponer o evadir discusiones afecta a cualquier relación. Los problemas o los malos entendidos no serán resueltos si no hay espacio para aclarar puntos de vista que no converjan. ¿Qué sucede si no se hace? ¿Qué sucede si no se discute? ¿Qué sucede si se posponen las conversaciones? Nuestro colaborador, el director del Grupo SIP, Wagner Duarte, está aquí con nosotros y nos viene a dar algunos criterios que nos pueden servir de manera cotidiana para que no haya problemas. ¿Cómo está, Wagner? Gusto saludarlo. Un gusto, Edgar. Un saludo a toda la gente. Muchas gracias. ¿Por qué la gente evita o pospone las conversaciones? Claves. Bueno, Edgar, la verdad es que tenemos que decir que tiene que ver mucho con la cultura tica. Los ticos nos cuesta, o sea, cuando... ¿Vos crees que es cultural? Sí, claro, cuando hemos salido a trabajar a otros países, temas como estos, que tiene que ver con la parte de la asertividad, es muy interesante, pero en la cultura tica hay como un rasgo muy marcado, donde como que evadimos todo lo que tiene que ver con situaciones incómodas, conversaciones incómodas. Y esto lamentablemente tenemos que decirlo de esta forma, porque yo creo que el día de hoy tenemos que invitar a cada una de las personas que nos están acompañando a dar ese salto cultural, a entender que si bien es cierto, hay temas que son complicados, mucho del éxito que usted vaya a tener en la vida, y si nos vamos al plano de las relaciones, sea en la pareja, sea con los hijos, sea un equipo de trabajo, va a depender muchísimo de la calidad de la comunicación. Es decir, si usted quiere saber qué tan buena es una relación en cuanto a su vínculo, el primer elemento que uno tiene que analizar y que tiene que realmente cuestionar es cómo se está manejando el tema de la comunicación. Más allá, Edgar, del tema de simplemente transmitir información. O sea, cuando hablo de comunicación, tal vez voy a simplificarlo de una forma más sencilla, y podríamos hablar de la capacidad que tiene un equipo, una pareja, una familia, de generar diálogo. Hablemoslo desde ahí. La forma como generamos diálogo es lo que refleja cómo está nuestra relación. Y ahí donde nos damos cuenta, nosotros que andamos metidos con las empresas, trabajando todo lo que es la parte de psicología organizacional, encontramos equipos que puede ser que al final del periodo obtengan las metas que planteó la gerencia. Pero el costo que se paga para llegar ahí es un costo muy alto. ¿Por qué? Porque en medio proceso han existido cualquier cantidad de situaciones, cualquier cantidad de conflictos que están ahí, que todo el mundo los siente, que todo el mundo los percibe, pero nadie los habla. Y entonces, qué delicado es cuando pensamos que solamente porque alguien está obteniendo un resultado, las cosas están bien. Pensemos en el matrimonio que tiene 50 años de matrimonio, pero mucha de esa gente a veces, Edgar, y conste, no estoy siendo prejuicioso, pero mucha de esa gente tiene unos niveles de insatisfacción increíbles. Entonces, que alguien obtenga un resultado no significa que la relación está bien, y tampoco significa que tienen esa capacidad de dialogar, que la palabra diálogo me encanta porque me encanta. Dialogar tiene que ver con el hecho de cómo dos personas tienen un significado diferente. Diálogo es dos logos. Cada persona tiene un significado diferente y a partir de ese logo, de ese significado, vamos a construir un significado superior en el cual ambas partes, lo que vamos a apuntarle simplemente es un acuerdo. Ahí es donde entonces podríamos decir que la capacidad que tenemos de llegar a acuerdos es lo que va a determinar el éxito en nuestras relaciones interpersonales y lo podemos traer también al área de la productividad. ¿En qué momento se vuelve complicada una conversación? Bueno, hay muchos factores, ¿verdad? Hay muchos factores. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de cuando hay personalidades dominantes. O sea, qué complicado es cuando vas a entrar en una conversación, vas a querer propiciar un acuerdo, pero la otra persona, igual que vos, quieren ganar. Y entramos con la perspectiva de que yo gano sobre lo que tenga que suceder. Detrás de esto hay un tema, Edgar, que es muy delicado, y es un tema de ego. O sea, tenemos mucho problema con el ego. Una persona que le cuesta escuchar, por ejemplo, es una persona que tiene que revisar su ego. Porque no me diga que no, pero qué rico es cuando estás en una conversación o estás en una discusión y podés
dejar que pasen unos días, unas horas, sucedió lo que estabas pensando. Qué rico es cuando vos llegas a decir, vio, se lo dije. Eso es un tema de ego, Edgar. Entonces, hay muchas cosas que complican. Yo podría decir que hay personalidades muy dominantes que siempre quieren tener el control de todo. Podríamos decir el tema del ego, que es un tema de 2 horas más de entrevista. Podríamos hablar de que hay un elemento que complica mucho una relación, y es cuando tenemos que hablar de temas, yo le llamo a esto puntos de dolor. Son todos aquellos temas que hablarlos me genera dolor. Meta ahí cualquier cantidad de cosas que se le puedan venir a usted a la mente, en el plano que usted quiera. En la relación de pareja, hablar temas de finanzas o hablar temas de relación que muchas veces tiene con los suegros. Si vas al plano laboral, recuerdo terminar una capacitación y se me acerca una muchacha y me dice, Wagner, hoy yo iba a renunciar. Y producto de lo que usted habló hoy, no voy a renunciar por una razón, porque no he hecho lo que usted está planteando que hay que hacer. No le he dicho a mi jefe cuánto a mí me molesta la forma como él me llama la atención y la forma como nos grita cuando nos corrige. Voy a hablar con él y si él no cambia y no genera un ajuste en su forma me voy. Pero de eso estoy hablando. Hay temas que son delicados, muy delicados. Y esto trae otro factor que creo que es bien peligroso y es el tema del resentimiento. O sea, si hay algo que complica una conversación es cuando una de las partes o ambas tiene resentimiento. Porque entonces ahí es donde tenemos conversaciones que están ancladas en el pasado. Es que a mí no se me ha olvidado, Edgar Arturo, lo que usted me hizo en el año 91. Y estamos en el 2014 y la gente sigue sacando trapos sucios, la gente sigue sacando facturas de cosas que lamentablemente ya tuvieron que haber sido resueltas, pero seguimos ahí. Ahí es donde tenemos que decir, Edgar, en medio de este punto, que el tema de hoy es un temazo, pero un temazo, porque detrás de esto hay un tema de salud mental, hay un tema de calidad de vida. O sea, yo todavía lo recuerdo cuando yo iba a terapia, esta señora me dice, mire Wagner, yo no vine aquí para que usted realmente nos dé una ayuda, lo único que yo quiero es que usted me ayude a conversar con mi esposo porque nunca puedo hablar con él. Se vuelve donde el esposo y le dice, mire fulanito, en 22 años de matrimonio, yo a usted nunca le he dicho esto. Y comienza esa señora a hablar de cosas que tenía ahí guardadas 22 años, y yo estoy al otro lado escuchando la conversación, y yo decía, ¿usted sabe qué es vivir 22 años con ese montón de resentimientos, con esa amargura, con ese dolor? Y si abrimos el teléfono te vas a dar cuenta que va a haber un montón de gente que va más de 22 años tiene cosas guardadas. Edgar, entonces ahí es donde por eso decía, tenemos que dar el salto cultural. Porque no es justo que algunos productos simplemente de, entre comillas, querer evitar un conflicto, nos quedemos callados y guardemos silencio y comencemos a llevar una angustia, comencemos a llevar una ansiedad. Hay gente que tiene problemas serios a nivel de enfermedades psicosomáticas, va al médico, no le encuentran absolutamente nada porque es energía acumulada que está ahí. Usted lo decía hace un rato atrás. Ese es uno de los efectos colaterales de dejar las conversaciones pendientes. Ah, sí, claro. Todo ese efecto... Claro, a nivel de la psicología, o sea, no se nos puede olvidar que las emociones son energía. Y cuando yo llego y tengo una molestia que me provoca un N tipo de energía, o X tipo de energía, esa energía que yo tengo acumulada, no muere. La gente cree que, bueno, no, démosle el tiempo al tiempo, porque el tiempo cura todas las heridas. No, Edgar, el tiempo no cura ninguna herida. Si usted se quiebra el brazo y usted no va donde el médico para que le agarren el brazo, se lo vuelvan a montar, no espere que por sí solo se cure. Tenés que pasar por un proceso. O va a quedar chueco. Bueno, imagínate, ¿verdad? Total. Va a quedar torcido, sí. Total. Entonces, ahí es donde tenés que exponerte a ese momento de molestia, que aunque puede ser incómodo, es necesario para buscar la sanidad. Y si vos te lo guardás, esa energía que está ahí acumulada se comienza a transformar en un montón de cosas. De molestia pasa a enojo, de enojo pasa a ira, de ira pasa a rencor, de rencor pasa a resentimiento, resentimiento pasa a gastritis, colitis, migraña, insomnio, sí. Y la más peligrosa, pérdida del apetito sexual, esa es la más peligrosa. Entonces, ahí es donde tenés que darte cuenta que detrás de todo esto hay algo que es importantísimo también mencionar, Edgar, y es
que necesitamos desarrollar sentimiento de derecho. ¿Qué es eso? De ahí que yo tengo el derecho de expresar cómo me siento, de expresar lo que yo pienso, porque es mi derecho. Yo no tengo por qué guardarme esta angustia, no tengo por qué guardármelo ahí. Esta zozobra. No tengo por qué estar ahí. Y lo complicado es que hay un elemento que en medio de todo esto dificulta muchísimo. Ahora la pregunta que usted decía, bueno, ¿por qué evadimos conversaciones? Detrás de todo esto hay un elemento que tenemos que revisar muy seriamente y tiene que ver con el tema de las relaciones de poder. O sea, si hay algo que nos cuesta conversar es cuando estamos inmersos en una relación de poder. ¿Qué es una relación de poder? Donde una de las partes tiene más poder que la otra. Pensemos en un tema que tal vez es más fácil de ilustrar. Cuando tenés que hablar con tu jefe de situaciones incómodas y difíciles. Hay una situación de poder. La mayoría de gente en las empresas nos dice, no, mira, sinceramente yo mejor me callo. Porque yo necesito el trabajo. Porque si no llega y señala y dice esto, dice lo otro, de ahí a uno lo despiden. Y entonces yo siempre le digo a la gente... Caigo en desgracia. Sí, porque también detrás de esto hay otro elemento, ¿verdad? Y es que la persona que se sale de la cultura, ¿verdad? Porque recuerde que cultura es conjunto de actitudes, comportamientos, hábitos que un grupo comparte en forma en común. Cuando hay alguien que se sale de ese patrón cultural, y es alguien que es más dado a señalar, que es más dado a estar mencionando cosas, que es más dado a confrontar, ese en nuestra cultura se percibe como necio, majadero, insoportable, incómodo, negativo, quejumbroso. Y entonces, para uno no perder muchas veces la buena imagen que los demás tienen de uno, o no caer uno en desgracia con los demás, termina uno callando. Entonces, a eso me refería. Cuando una persona calla, cuando una persona guarda ese silencio, lo más peligroso de todo esto, Edgar, es que estás optando por la sobrevivencia que por la realización. Y a mí eso me duele un montón. O sea, me duele un montón encontrarme en los equipos de trabajo. Nosotros pasamos toda la semana metidos en empresas, dando capacitaciones, Edgar. Y me duele tanto encontrar gente que el equipo va obteniendo resultados. Equipos de ventas que la cuota de ventas la están sacando. Y van muy bien. Pero el costo que se está pagando es altísimo. Termina el periodo y un montón de gente incapacitada. Gente que incluso llega a la misma competencia y les ofrece alguito, ahí 20,000 coloncitos más y se van a trabajar a la competencia. ¿Por qué? Porque el ambiente que tiene que ver con las relaciones no es bueno. Y hoy necesitamos, Edgar, decirle a la gente esto, o sea, qué importantes son los resultados. Sí. Pero siempre estar revisando que el costo que se esté pagando no sea un costo tan alto como para que las relaciones queden totalmente fragmentadas producto de esos silencios que la gente guarda. La relación está directamente vinculada con el tipo de comunicación, con el tipo de conversación que haya. Correcto. ¿Cómo? Todos tenemos, ok, voy a decirlo de esta forma. Yo quiero trascender el discurso tradicional de la comunicación, donde siempre hemos hablado de la comunicación asertiva, pasiva, de la comunicación agresiva. Sí. Ok, superemos eso. Yo quiero vincular, yo quiero llamar la atención a los amigos televidentes que a mí siempre me hace no me hace gracia, pero digamos, siempre me llama la atención que cuando uno está hablando de relaciones de pareja o de relaciones con los hijos, todo el mundo dice, sí, la comunicación. Uy, sí, es que hay que tener, pero la gente no sabe comunicarse. Total. No sabe comunicarse, ¿verdad? Ni en pareja, ni con los hijos, ni con los compañeros, ni con la familia. La gente no sabe comunicarse. Somos Total. Muy débiles en eso. Por eso es que esta conversación es rica. Por eso es que, otra vez la palabra que acabas de usar, por eso mejor no hablemos hoy de comunicación, hablemos de conversación. Okay. Me gusta hablar de conversación, tiene que ver con eso que yo decía antes de la palabra diálogo. Todos tenemos, Edgar, tipos de forma de comunicarnos, estilos de conversación. ¿Okay? Álvaro González, un hombre que TEDx 2013, TEDx Pura Vida 2013 trajo a Costa Rica, planteó algo que a mí me gustó muchísimo. Yo tomé algunas ideas de él, cambié un par, pero en sí la esencia él la plantea en TEDx 2013 Pura Vida. Y lo que él planteaba en esta oportunidad es que todos tenemos estilos de conversación que van
totalmente proporcionales a dos factores. A la forma como argumentamos en una conversación y a la forma como nos empatamos emocionalmente con el otro. Dependiendo de esa forma como nos argumentamos y como nos empatamos, surgen 4 tipos de conversación. No de comunicación, de conversación. ¿Ese fue el gráfico que me enviaste? Sí. Ok, te lo pongo entonces Si lo podríamos a disposición, utilizar, sí, de una sola vez genial. para que lo utilicemos. Es muy interesante porque aquí lo primero que me gustaría rescatar es que toda conversación y toda buena conversación, Edgar, ahí usted lo puede ver en el gráfico. Si quieres ponerte de pie. Ok, perfecto. Ah. Toda buena conversación básicamente necesita jugar con esos dos factores. El primero tiene que ver con la argumentación. La argumentación me gusta mucho poderlo mencionar desde aquí porque cuando hablamos de argumentar, estamos hablando de que muchas veces violentamos este principio. La argumentación hay que prepararla. Es decir, yo no puedo llegar a tener una conversación poderosa con alguien si yo primero no medito en 3 cosas. ¿Qué es lo que voy a decir? Pregunta básica. ¿Cómo lo voy a decir? Pero hay una pregunta que me gusta un montón porque es la pregunta que nos mete también al factor de la empatía. Es, ¿cómo quiero que se sienta la otra persona con lo que yo le voy a decir? Y cuando entonces nos hacemos estas 3 preguntas, revisamos el qué, el cómo y cómo quiero que la otra persona se sienta con lo que yo le voy a decir, ahí es donde comenzamos a apuntarle a conversaciones, que es la que está en rojo, que es la conversación inspiradora. Una conversación inspiradora es una conversación que, como lo dice la palabra, te inspira, te genera un cambio de paradigma. Es una conversación que te lleva a ver cosas que no habías visto antes. Y qué rico cuando tenemos esas conversaciones. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido ese tipo de conversaciones donde te levantás con ese amigo, con la pareja, con el jefe, con el compañero. Sí, sentís que has reflexionado y que has descubierto cosas y que tenés un nuevo enfoque para un punto de vista. Eso es fabuloso. Y ahí es donde entonces decís, no, yo tengo que volver a conversar con esta persona. ¿Okay? Lamentablemente no siempre jugamos ahí. A veces estamos jugando, vamos al cuadrante que está... que dice desgastante. Ese cuadrante desgastante es una conversación donde hay poco argumento y hay poca empatía. Generalmente en esas conversaciones ambos quieren ganar, por eso se vuelve desgastante. Ahí es donde decíamos lo del ego. Los egos quieren imponerse, entonces yo quiero que mi punto de vista sea el correcto, yo quiero ganar. En esa que es la conversación desgastante, generalmente no llegamos nunca a ningún acuerdo. Hoy hay parejas que están en conversaciones desgastantes, son las famosas conversaciones que llegan a punto muerto, nunca se llega a ningún lugar. Hoy hay familias que tienen situaciones con los hijos que ya llegaron a una conversación desgastante, no hay evolución en los acuerdos, o podríamos decir también hay equipos que llegan a estar ahí. Cuando aprendemos a argumentar y cuando aprendemos a jugar con la empatía, comenzamos a salir de esa conversación desgastante, pero hay peligro de que si uno de esos 2 elementos no crece en la misma proporción, nos podemos ver inmersos en situaciones complicadas. Por ejemplo, baja argumentación y mucha empatía hace que uno tenga conversaciones que son totalmente permisivas. ¿Okay? Es decir, es la conversación donde entonces yo soy tan empático, me interesa tanto el sentimiento del otro, que el otro no se sienta mal con lo que yo le voy a plantear, que entonces yo cedo mis derechos. Por eso hablaba del sentimiento de derecho. Yo tengo que tener sentimiento de derecho. Yo tengo que decir, yo tengo el derecho como esposa, por ejemplo, de poder decirle a mi esposo que por favor, mire, colabore en la casa con los quehaceres. Yo tengo el derecho de decirle a mi esposo que se vincule con los hijos. Yo tengo el derecho de decirle a mi esposo que también estudie con mis hijos. Yo tengo el derecho. Pero si yo digo, no, pobrecito, él viene muy cansado, no me gustan los problemas. Es que si yo le digo, entonces vamos a terminar discutiendo. Entonces mis conversaciones son totalmente permisivas. Y esas son las que a mediano plazo le pagan a uno una factura muy alta, que era lo que hablábamos anteriormente. Después están las conversaciones que son impositivas. En las conversaciones impositivas es mucho argumento, pero nada empatía. Y entonces ahí lo que a mí me interesa es ganar yo a costa de lo que sea. Y otra vez, ahí donde visualizamos, hay un tema de ego de por medio. ¿Okay? Cuando comenzamos a analizar entonces, que esos son los 4 tipos de conversación que una persona podría llegar a tener,
qué importante es que el día de hoy todos nos hagamos la pregunta: ¿cuál es el estilo que yo tiendo a utilizar más? ¿Ok? ¿Cuál es el estilo? Y una buena forma de tal vez llegar a este punto, Edgar, o tal vez, digámoslo de otra forma, una buena manera de evaluar nuestro estilo de conversación tiene que ver con dos preguntas. La pregunta 1, hagámosla al día de hoy. ¿Qué dicen los demás acerca de nuestro tipo de conversación? ¿Qué dicen los demás? Dicen, ay, no, mire, es que con Edgar no se puede hablar, es que todo lo sabe, es que uno está hablando y lo corta a uno, no deja que uno termine la conversación. O la gente dice, qué pereza ir a conversar con Wagner, uy, no, es que qué aburrido, mire, es que ese cree que siempre tiene la razón. ¿Qué dice la gente de nuestro estilo de conversación? Esa es la pregunta importantísima. Y la otra pregunta, que tal vez le pone como la cereza al pastel, es ¿en qué se transforman, en qué se convierten nuestras conversaciones? Si yo tengo que estar conversando el mismo tema con alguien de manera reiterativa, eso puede tal vez estar dando un buen indicador, una buena señal de que no estoy llegando a una conversación inspiradora, que no, tal vez no estoy apuntándole a una conversación en la cual le estoy cambiando a la otra persona un paradigma, un punto de vista, una visión de las cosas, y esas dos preguntas nos dicen muchísimo de nuestro estilo de conversación. Okay. ¿Qué dicen los demás de nosotros y en qué se transforman nuestras conversaciones? ¿Okay? Okay. Son dos preguntas importantísimas. Y mucho está basado, Edgar, entonces, en esto que estamos planteando el día de hoy. Tenemos que argumentar, voy a tomar asiento. Dale. Tenemos que argumentar mejor. Y yo siempre digo, la mejor herramienta del diálogo, conversación, es el autodiálogo. O sea, yo no sé usted, pero a mí me encanta hablar conmigo mismo. ¿Y eso qué significa? ¿O cómo se hace? Es que cuando tienes autodiálogo, cuando hablas con vos mismo, e incluso comenzás a preparar escenarios, y decís, ay, tengo que hablar con mi jefe, que no me gusta como él me corrige porque la verdad es que me grita muy feo. Inventarse la conversación, decís vos. Claro. No inventarse, sino sí, claro. planearla. Y ahí es donde comienzo a generar escenarios. Entonces yo digo, bueno, conociéndolo es muy probable que si yo llego y le hablo de esto, se vaya a poner a la defensiva. ¿Cómo hago yo para evitar esa posibilidad? Y si eso llegara a pasar, ¿qué posición voy a tomar yo? ¿Cuáles van a ser mis argumentos? Una de las mejores estrategias, y ahora que te veo tomando nota y apuntando, es esa. Se llama el guión. O sea, si hay algo que a uno le sirve para ir a tener conversaciones difíciles, incómodas, que estoy postergando, que estoy evadiendo, es hacer lo que estás haciendo. Agarras una libreta, comenzás a escribir tu guión de ideas y decís, bueno, voy a hablar con Edgar y le voy a decir a Edgar 3 puntos que son los que me tienen incómodo. Cuando llegas con tu guión pasan 2 cosas. Es una técnica muy poderosa desde la psicología y desde el mundo de la asertividad. Nos llevamos un guión, cuando soltamos el primer punto, la conversación se fue por otro lado. Se levanta uno de esa mesa de conversación y uno dice, qué colerón, no le dije lo que yo tenía que decirle. Lo más importante. Lo más importante, claro, porque la otra persona te sacó. Cuando tenés un guión, es muy rico porque vos puedes llegar y decirle a tu esposo, gordo, guñi guñi, necesito hablar con vos. Aquí tengo, escribí 3 ideas, 4 ideas, 5 ideas. Yo creo que ya después de 5 ya es muy, muy pesado, ¿verdad? Pero eso más adelante te voy a decir por qué. Y entonces le decís, yo quiero conversar con vos de estos 4 puntos que tengo aquí. Vamos a hacer un trato. Yo los voy a exponer y cuando yo termino de exponerlos, quiero escuchar tu punto de vista. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy ordenando la conversación y no entrar en un juego que la gente cree que eso es conversar, pero no es conversar, ¿ok? Y es el hecho de estar como bolita de ping-pong, ¿verdad? De un lado para el otro, y entra en un juego de dime qué te diré. Entonces yo te digo una cosa, me sacas un trapo sucio, me decís, ay sí, pero vos me estás diciendo esto, pero recordarlo, hace 2 años vos le dijiste a mi mamá algo, y entonces la gente empieza en una conversación que jamás va a ser una conversación inspiradora, y lamentablemente ahí es donde se rompe el canal de comunicación. Entonces, una buena técnica de argumentación tiene que ver con el hecho de preparar mi guión
y ese guión yo lo preparo a través del autodiálogo. Ahí es donde yo ordeno mis ideas. Ok, ya tengo una llamada telefónica esperando. La gente que quiera participar al 905-296-2170. Regularmente, Wagner, uno planea las conversaciones a partir de hechos de los que quiero reclamar y no de conceptos que quiero mejorar. Excelente punto. ¿Verdad? Total. O sea, yo me acuerdo te voy a señalar un listado de hechos, pero yo no he hecho la reflexión, lo que decías vos, de meter todos esos hechos, encontrarle algo en común y querer cambiar este concepto. Oiga, pero bueno, ahorita te digo algo porque estás diciendo algo clave. Don Germán, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Edgar, buenos días, Wagner. Hola. Gusto saludarlo. Adelante, don Germán, le escuchamos. Excelente la oportunidad de poder entrar en su programa y escuchando un poco el gráfico, viendo un poco el gráfico y la explicación. Tengo una duda, Wagner. Normalmente la conversación, conversar con alguien más, tiene la parte que planea, el que lleva en sí la conversación o el que quiere hacer ver sus puntos. Pero normalmente, por más bien planeada que pueda estar esta conversación, si no tienes una respuesta más o menos similar, si no tienes una respuesta no viciada con esos discursos internos que en algún momento se dan, la conversación puede generar en alguna otra cosa que no sea la planificada con anterioridad. Y entonces sí es necesario que ambas partes puedan estar poniendo de su parte, valga la redundancia, para poder lograr tener esa conversación lo más pura y enfocada donde tiene que ser. Posible. Claro. Ok, te quedó. Sí, excelente comentario. Gracias, don Germán. Gracias por el comentario, porque ahí es donde entra el otro punto que tal vez no hemos profundizado como podríamos hacerlo, y es el tema de la empatía. Para uno no llegar a una conversación a punto muerto y que se convierta eso en una lucha de poder, uno tiene que aprender a jugar mucho con la empatía. Y la mejor forma, estrategia, para uno poder aumentar la empatía del otro e ir apuntándole al resultado que yo ando buscando, que al final no tiene que ser un resultado que me beneficie a mí solo como persona, que eso es un punto importante. Siempre que vayamos a buscar una conversación, pensemos en un resultado para la relación, ¿ok? No solamente es para mí, es para la relación. Entonces, cuando yo llego y voy a utilizar esto que se llama empatía, la mejor técnica para generar empatía es a través de preguntas. Es la forma más fácil de uno empatizar con el otro, ¿ok? ¿Ejemplo? Ejemplo, voy a ponerte dos ejemplos. Uno a nivel de familia y otro, tres a nivel de familia, trabajo y pareja. Entonces yo llego y le digo a mi hijo, mi amor, una pregunta. ¿Cómo crees vos que yo me siento después de venir de trabajar todo el día y darme cuenta que no has hecho tus tareas y tras de eso tener la casa en el desorden que está? ¿Cómo crees que yo me siento? Escucha esta pregunta. ¿Cómo crees que yo me siento que estoy provocando con eso? Empatía. Pero generalmente cuando usted es papá, cuando usted es mamá, ¿cómo conversa esos temas con sus hijos? Te dije que había que... Malagradecido, usted no entiende que yo estoy cansada, esto no es un hotel, ayude, colabore. Es que qué barbaridad, ustedes no me ayudan, ustedes que creen. Mamá siempre decía, las cosas se valoran cuando se pierden. Por eso yo un día de estos me voy a perder al propio para ver si acaso ustedes me valoran aquí en la casa, porque... Y se fue el tema por otro lado y no se llegó a la conversación inspiradora. La pareja, mi amor, una pregunta. Vos entendés que a mí no me gusta que vos fumes. Mi amor, ¿qué crees vos? ¿Cómo me siento yo cuando me acerco y te voy a dar un beso y estás hediondo a tabaco? Eso es generar empatía. Me estoy conectando con el sentimiento del otro. Tengo que ir donde mi jefe y decirle, jefe, una pregunta. Si usted ve que estamos obteniendo los resultados así, en la forma como lo estamos haciendo, a pesar de que usted es un poquito intenso a la hora de llamarnos la atención y tras de eso cuando nos corrige lo hace de manera pública, una pregunta, ¿cómo cree usted que me sentiría yo y mis compañeros si usted cambiara esa forma de corregirnos? Si imagínese, ahora nos está yendo bien, usted mejora esa parte de su liderazgo, ¿cuánto cree usted que nosotros nos sentiríamos mucho mejor y cuánto podríamos mejorar? ¿Qué estoy generando con eso? Empatía. Entonces, cuando yo quiero llegar a ganar, a que mi argumento, al que yo planeé, al que yo pensé, fuese el correcto, pero no logro entrar al mundo de la empatía,
lamentablemente, Edgar, ahí no va a haber nunca un buen acuerdo, y la calidad muchas veces de un acuerdo en una conversación está en ese grado que yo aprenda a jugar con la empatía. Incluso, vea como usted lo planteó antes de que entrara don Germán a la conversación. Usted decía, tenemos que llegar a apuntarle a los hechos. El elemento número uno que rompe la empatía en una conversación es cuando yo ataco a la persona, porque personalizo el tema. Entonces, si yo llego y te digo, Edgar, es que vos sos así, de un solo. De una vez te entré con los tacos de frente, ya eso hace que la otra persona se ponga a la defensiva, y en nuestra cultura estar a la defensiva es atacar. Entonces, para yo no propiciar que la empatía se rompa, yo tengo entonces que apuntarle a los hechos. Y apuntar a los hechos es no perder la objetividad. ¿Okay? Yo le voy a decir, mira Edgar, mira Adriana, es que estás llegando muy tarde a la oficina. Es un ejemplo, Adriana, ¿verdad? Para que Adriana no se moleste, es un ejemplo. Estás llegando muy tarde a la oficina. El maquillaje hay que acelerarlo. Sí. Y, las maquilladoras se quejan. Estás durando demasiado, Adriana. Y entonces, a mí me gustaría que fueras un poco más pendiente de este tema, porque perdón, Adriana, ¿cómo crees vos que yo me siento cuando son la hora de presentar y vos todavía estás en maquillaje? Le estoy apuntando a los hechos y además de eso le estoy metiendo al tema de los sentimientos. Ahí estoy generando empatía. Okay. Edgar, es prácticamente imposible que si respetamos estos principios, es prácticamente imposible que nos levantemos de una conversación iguales. Ok. Hay un mensaje en el Facebook, dice, ¿cómo hacer si uno quiere hablar y la otra persona es de esas que te dice, déjame que se me pase? Y pasan los días y no hay manera de sentarlo a hablar. ¿Es irrespeto forzarlos a encarar las cosas? No, es que es parte de la conversación, es parte de lo que se necesita, porque lamentablemente una relación que entra en esa evasión, ¿okay? Lamentablemente paga un precio muy alto. Y en terapia sistémica, en teoría sistémica, eso se llama la dimensión de lo no dicho. Dice por ahí un autor que el 95% de los conflictos en una pareja, en una familia o en un equipo de trabajo están en la dimensión de lo no dicho. De cosas que todo el mundo sabe, pero nadie las habla. Porque vivimos bajo algo que en teoría sistémica se llama mito de la armonía. Nos encanta, Edgar, vivir en el mito de la armonía. Es cultura tica. Las familias están discutiendo, todo el mundo pelea, ollas van, ollas vienen, y generalmente la mamá dice, cállense. Los vecinos nos van. O sea, que si los vecinos estuvieran de vacaciones, ¿verdad? Estuvieran allá en Liberia, entonces ahora sí mátense. Pero como hay que demostrar a los vecinos que nuestra familia es una cosa armoniosa. El mito de la armonía, sí. Entonces, el hecho de callarse es vivir en esa dimensión de lo no dicho, y eso le pasa una factura muy cara, no solamente a la persona, que fue lo que dijimos hace unos minutos atrás, sino que le paga una factura muy alta a la relación. Y como a mí me interesa proteger la relación, yo mejor prefiero 1000 veces... callarme. No, prefiero 1000 veces hablar, aunque sea lo impopular. Y decirle, mira, ¿sabes qué? Ya han pasado 3 días, no sé cuánto tiempo querés vos más que te dé chance, pero creo que ya es el tiempo suficiente para que arreglemos este asunto, porque si estamos conviviendo juntos es para estar felices, tranquilos y realizados. Y ahorita no me siento en ninguna de las 3. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué propone usted? No, deme tiempo, ok. ¿Cuánto más? Sí, marcar plazos. Y marcar plazos. Y es parte de la confrontación. Sí. Okay. Tenemos que aprender a hacerlo, Edgar, sin miedo. Hay una llamada de Punta Arenas. Buenos días. Buenos días. Gusto saludarla, adelante. Mucho gusto, un placer estar en su programa. Muchas gracias. Siempre lo he admirado, Edgar, muy siempre. Muchas gracias, señora, muy amable. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo hacer uno? Yo no sé si es el caso, pero para hablar con los hijos cuando no quieren salir adelante. Okay. Y que uno les dice que es importante estudiar y no quieren salir adelante y no buscan tampoco trabajo, y si uno llega a hablarles, pues más bien se molestan. Señora, perdón, ¿y qué edad tienen sus hijos? 22 y 19. Ok, perfecto. Listo, no sé si Edgar tiene alguna pregunta. No, está bien. Gracias, señora, un abrazo. Bueno. Muy amable.
Bueno, con hijos de 22 y con hijos de 19, la conversación es otra. Ya podemos tener una conversación entre adultos. ¿Ok? Punto 1. A veces, más que conversar, también tienen que existir consecuencias. Y eso es otro tema, pero hay que mencionarlo, aprovechar el momento. Hay un montón de hijos que están en un punto de confort que literalmente en la casa tienen un hotel. Entonces, lamentablemente están experimentando tan buenos beneficios, le lavan la ropa, el calzoncillo, se lo lavan todos los días, le sirven el desayuno en la cama, no le exigen absolutamente ningún aporte y todos los beneficios y derechos de un hijo común y corriente los tienen. Ahí es donde uno como papá también tiene que aprender a jugar con algo que se llama firmeza. Y a veces, por el hecho de tener un mal concepto del amor, creemos que quitarle a los hijos esos privilegios significa que no los amo. Por un lado, yo le recomiendo a la señora que comience a quitarle a los hijos algunos privilegios. Punto 1. Y eso es más que conversar. Y lo otro es que si voy a conversar, ella lo decía de esta forma. Ella dijo, es que uno les dice que es importante estudiar y uno les dice que es importante estudiar. Eso no es una conversación inspiradora, Edgar. ¿Por qué? Porque eso es caer en el sermón. ¿Okay? La forma de conversar para que sea una conversación inspiradora, la mejor estrategia, insisto, es con preguntas. Entonces yo llego y le digo, con preguntas, mira, yo te voy a dar mi significado, pero yo quiero conocer el tuyo, porque quiero que tengamos una conversación. ¿No te preocupa que tenés 22 años y no trabajas y no estudias? Y hago silencio, y me callo. Pero es que somos muy buenos para estar hablando y pensando por el otro. No, no asumamos. Y si la otra persona se mantiene en silencio y se calla, usted le dice, tranquilo, yo aquí no me levanto hasta que hoy lleguemos a un significado de esto, porque quiero comprender qué significa para usted estar en la vida a los 22 años sin estudiar y sin trabajar. ¿Ok? Te escucho. Dígame. Claro. Y Edgar, no me levanto. El silencio es incómodo, Edgar, pero tengo que aprender a jugar con el silencio. Que el silencio sea incómodo para el otro, no para mí. El silencio es riquísimo. Yo lo disfruto en Las Paredes Oyen. Total. Y yo lo he visto. Lo usas como técnica. ¿Sí? Porque es la única forma de que la persona que estás entrevistando reflexione y comience a explorar sus sentimientos, y por eso has tenido invitados que emocionalmente se quiebran. Porque es por el silencio que se le permite a la persona muchas veces entrar en contacto consigo misma. Pero si yo como mamá comienzo con el sermón, mire, no le da vergüenza a usted, ve a su primo ya tiene 20 años, su primo está estudiando y trabajando, no, mire qué barbaridad, es que usted es un vagabundo. Si yo empiezo en ese juego, lo que hago es que al chico lo pongo a la defensiva, y ahí es donde necesito decirle, mira, ¿no me quieres hablar? Ok. Como no quieres hablar, ya tengo 2 horas a la par tuya y no quieres exponer absolutamente nada, te lo voy a decir bien fácil. Interpreto tu silencio como, y ahora sí. Ahí sí se vale interpretar. Ahí se vale asumir, pero porque no tengo una respuesta al otro. Si vos no querés que yo piense así, entonces dame tu punto de vista. Pero como estás callando, dicen los abuelos que el que calla otorga. Y como me estás otorgando, entonces a partir de ahora, el acuerdo al que llegamos es el siguiente. 1, usted se sigue lavando la ropa. 2, y comienzo a marcar en la cancha. Pero yo llego a un acuerdo. Si el otro no quiere, problema del otro. Pero yo voy a dar mi punto de vista, porque Edgar, imagínate qué desgastante es para esa señora. Que ya llega un momento en donde los papás no dicen. La angustia también, Wagner, de esta señora, y estoy seguro que está pensando, ¿y qué va a hacer cuando yo? Sí, pero ¿sabe qué es lo más triste? No esté. Que le aseguro que esa señora puede estar pensando lo que piensan un montón de papás y mamás. ¿Qué? De parejas o de colaboradores en los equipos. ¿Para qué? Es que mire, mejor, ¿para qué le voy a decir algo? Es que cada vez que yo le menciono esto, termina en un conflicto mayor. Entonces mejor, yo me quedo así, calladita. Me responden y me peleo con ellos. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dije hace un rato atrás? Yo conozco gente que hoy está eligiendo la sobrevivencia y no la realización. Ok. Hola, doña Marta, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted? Bien, gusto saludarla. Igualmente. Adelante, señora. Felicito por el programa, ¿verdad? Gracias, doña Marta. Excelente. Muchas gracias. Mi angustia es por medio con mi pareja. Pues en el tiempo pasado, pues mi culpa, yo perdí la casa, todo, ¿verdad? Perdimos. Y ahí estamos luchando juntos. Ahora, digamos, para él, eso, lo que él dice, lo que él cree, vale. Digamos, cuando empezamos a conversar o algo así, ya él se molesta. Por mínimas cosas que yo haga, ya me echa en cara al pasado. O sea, el problema que tuvimos, ¿verdad?
Y yo quisiera como dialogar y hablar con él. Lo que pasa es que él dice que es que yo no sé conversar, no sé cómo hacerlo, y ya realmente ahora, digamos, para yo hablar con él o decirle algo, prefiero mandárselo por mensaje, porque ahí se volvió tan, con una coraza, pues. Doña Marta, de lo que hemos dicho en el transcurso de esta conversación con Wagner, ¿qué cree que le podría servir a usted? Perdóneme que le haga la pregunta. Si nos ha puesto mucha atención, ¿qué piensa que le podría servir que usted dice, mira, yo eso no lo he hecho, lo intentaría? Dígamelo del corazón, doña Marta. Escribí por lo menos las 3 intentos que yo quiero conversarla, escribirlos, y comunicárselos a él de esa forma, o de la manera que él dice, tratar de buscar la forma por medio del sentimiento. De la empatía. Ajá, de la empatía. ¿Qué cree usted que yo siento? Preguntarle a él, ¿qué cree usted que yo siento? Ok. Muchas gracias, doña Marta, muy amable. Gracias. Le agradezco mucho. Igualmente, señora. Vea, Edgar, hay un aspecto que está totalmente relacionado a la calidad de una conversación, y se llama honestidad emocional. Eso es un principio de la inteligencia emocional, la honestidad emocional, la capacidad que yo tengo de expresar lo que yo siento, sin guardarme nada. Yo tengo un conflicto porque mi rostro es muy expresivo. Cuando yo ando molesto, mi rostro, ¿verdad? Tengo gente cercana que es buenísima, se las está llevando quien las trajo, y su cara siempre es una expresión facial alegre. Yo no, ¿verdad? Entonces, yo tengo conflictos con la honestidad emocional. No, o sea, no puedo solapar lo que estoy sintiendo. Entonces, he tenido que aprender a ser, emocionalmente hablando, muy honesto. ¿Okay? Cuando yo escucho a la señora, es que no entendí muy bien esta parte, ella se acerca a hablar con el esposo, pero él como que, hay cositas como que todavía le cobra. Sí, correcto, del pasado. Del pasado, de errores que ella cometió, que ella hoy se sigue culpando y se sigue, ¿verdad?, lastimando a ella misma. Y ahí es donde tenemos que también estimular un poco la capacidad en las demás personas de tener esa honestidad emocional. No solo es importante decirle cómo yo me siento, también es importante decirle, mira, yo te estoy sintiendo muy molesto y te veo muy resentido por este error que yo cometí, por este otro error que yo cometí, y yo quiero preguntarte, ¿es mi percepción o es la verdad? ¿Estás molesto? Y a veces cuando yo llego y me conecto con el sentimiento de la otra persona, y le valido el sentimiento, y le digo, ¿sabes qué? Te quiero pedir disculpas. Por última vez, aunque ya lo he hecho, pero te lo estoy pidiendo en otro marco de referencia, porque creo que lamentablemente no has entendido que esta decisión que yo tomé, nunca la tomé con la mala intención de provocarte un daño. Vos me querés disculpar, porque yo no quiero que vos sigas así resentido. Cuando yo llego y me conecto con el otro, y le estimulo su honestidad emocional, a veces es ahí donde las conversaciones se convierten en inspiradoras. Porque yo lo dije desde el principio del programa, si hay un elemento que taponea una conversación, es el resentimiento. Y a veces, para uno poder conversar de manera fluida con la otra persona, tengo que limpiar, tengo que quitar ese montón de escombro para poder construir sobre bases nuevas. Entonces, mucha gente necesita trabajar con este principio de la honestidad emocional si de verdad quiere apuntarle a relaciones de calidad. Ve, me queda un minuto y hay varios comentarios en el Facebook. Te los voy a leer nada más a ver qué comentario querés sacar. Katia dice, yo lo acepto, soy de carácter fuerte, igual que mi compañero, pero qué difícil es tener una discusión y saber que no llegamos a nada. Y el segundo es de Susamora, que dice, se debe discutir sobre lo que ocurre en el momento y no de problemas del pasado, porque de ser así, la discusión nunca acaba. Bueno, 2 puntos importantísimos. Empiezo de atrás para adelante. Cuando usted llega y tiene una cultura en su relación de pareja, una cultura en su familia, una cultura en su equipo, e incluso la misma Biblia dice algo que a mí me sorprende mucho. Dice, no se ponga el sol sobre su enojo. Es un principio de la Biblia. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues se vale enojarse, sí, pero no permita que ese enojo le permanezca más de 24 horas, porque si no usted se va a carbonear, o sea, en términos prácticos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos una cultura, Edgar, donde aprendemos a decirnos las cosas en el momento justo y no acumulamos, eso hace que no tengamos temas pendientes.
Punto uno. No se vale decir, es que año y medio yo estuve. No se vale. Año y medio es demasiado, ¿verdad? Demasiado, no se vale. Principio de honestidad emocional. Y punto número dos, que tiene que ver con el comentario de Katia. Voy a caerle muy mal a Katia y a todos los que utilizamos este elemento de justificación para decir por qué nuestras conversaciones no son fluidas. Porque soy de carácter Porque fuerte. soy de carácter fuerte. No es de carácter fuerte. Somos de egos muy prepotentes. Pongámosle el nombre correcto. Porque cuando vos sos una persona de carácter fuerte, no importa. Tenés determinación, tenés determinación, claridad, sos claro, firme, sí. tenés argumentos. Sí. Entonces no es un tema de carácter, Sí. es un tema de ego inflado. Y si no aprendemos a opacar el ego, si no aprendemos a escuchar primero nuestro ego, Edgar, créanme que vamos a estar perdiendo parejas, hijos, compañeros, y es donde usted dice, qué triste, gente con tanto potencial, con tanto talento, pero un ego tan grande que todo se resolvería con solamente ponerme frente a una cámara y decir, quiero pedirle disculpas el día de hoy a muchas de las personas que lastimé, quiero decir que voy a entrar en una terapia y voy a cambiar eso de mí, pero cuando tu ego no te lo permite, Edgar, lamentablemente perdés grandes proyectos en tu vida, no porque la vida no sea buena, ni porque Dios no tenga algo bueno para vos, sino simplemente que no has aprendido a opacar ese ego que te puede estar llevando a perder lo más valioso en tu vida. Yo conozco hoy hombres que si no aprenden a opacar ese ego, están rumbo al divorcio. Yo conozco papás y mamás que si no aprenden a opacar un poco ese ego, lo que están provocando es que sus hijos con 16 años o sus hijas con 17 años se junten y se vayan de la casa. Yo conozco jefes, eso es lo que estoy el 80% de mi tiempo, voy a las empresas que por no opacar ese ego no saben pedirle disculpas a un colaborador y están teniendo una fuga increíble de talento en sus equipos porque no saben opacar el ego. El principal enemigo de una conversación es el ego. Así es de que hay dos formas voy a decirlo de manera muy alegórica, hay dos formas de opacar el ego. O agarramos un alfiler y nosotros mismos comenzamos a desinflarnos el ego, o la vida nos va a exponer a situaciones donde nos va a quebrar el ego. Un solo tiro. Y eso duele más. Wagner Eduarte es psicólogo, es el director del grupo SIP 2253-7575. También lo puede contactar. ¿Cuál dirección damos? Pueden ingresar pueden ingresar a mi Facebook, Wagner Eduarte. Voy a estar compartiendo con la gente en el Facebook esta semana un video de 30 minutos sobre cómo establecer límites personales. Tiene que ver mucho con el tema del día de hoy. Cómo marcar límites. A la gente que ingrese al Facebook de Wagner Eduarte van a tener acceso al y así, al video. Wagner Eduarte, nada más. Total. Ok. W-A-G-N-E-R Eduarte.